Bueno, vamos a empezar ahora con el proyecto, ¿sí? La lanita que voy a utilizar, que es para el número 3, palito número 3. Pero como ustedes pueden ver, para que se vean esponjoso en el trabajo, tenemos que hacer con 4,5, es lo que yo voy a ir trabajando. Entonces estamos haciendo de 1,5 un poco más grande para que quede más sueltito y se vea bonito el punto. Entonces vamos a trabajar, esto es especialmente lanita para bebé, ¿sí? El proyecto que vamos a hacer, lo que viene adelante, lo voy a hacer con esta lana que ustedes ven aquí. Y esto es lo que les estoy enseñando para que podamos hacer el trabajo que viene en el siguiente video. ¿Sí? Es cuestión que lo aprendan pero muy bien este punto para que podamos hacer el trabajo de la chompita, que se hace una chompita para un bebé, para una mujercita, con este tipo de punto que estamos haciendo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un nudo deslizado. En la cajita de descripción les dejo si ustedes quieren saber cómo lo hago yo. Y vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es jalar esto el centímetro que ustedes quieren, el largo, si quieren 1 centímetro, 2 centímetros aproximadamente, pero siempre tienen que el largo que ustedes lo hacen para que les pueda salir bien y se puedan guiar. Hacemos una lazada, metemos la aguja de donde hemos levantado y jalamos otra vez, ¿sí? Así ya vamos a hacer. Por ejemplo, esta de acá se achica, por eso, como les digo, tienen que hacer, si quieren más largo, o si quieren más chiquito. Vamos a hacer una lazada y jalamos otro. Siempre aseguren de acá para que no se achique, como ustedes acaban de ver. Entonces acá tenemos 3 en el punto, otra vez hacemos una lazada, metemos y jalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Otra lazada, metemos y jalamos. Y acá debe haber 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a agarrar este de aquí, no lo vamos a soltar y vamos a pasar, como ustedes pueden ver. Y lo que hemos agarrado de aquí, vamos a meter la aguja y vamos a cerrar. Así. Y ya va uno del primer punto para que podamos hacer el trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y de ahí empezamos a estirar también otra vez el largo y repetimos una lazada, metemos pero aquí en donde hemos cerrado el punto, ¿sí? Jalamos y acá tenemos ya 3, 5 y 7, y tienen que tener 7 en la aguja, 3, 6 y 7. Entonces vamos a repetir de la misma manera de aquí. Agarramos esto de acá, jalamos y pasamos por todo el estito y por acá metemos la agujita para poder cerrar y pasamos por los dos y ahí va el segundo. Esto vamos a repetir cuantas veces queramos. Igual hacemos una cadena otra vez y levantamos otra vez y hacemos los 6, pero no vamos a poner donde hicimos la cadena, sino donde cerramos este punto. Entonces metemos ahí 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7. Tienen que haber 7 lazadas, 7 total en la agujita, y ahí agarramos aquí y jalamos y pasamos por todo el y metemos la aguja por donde hemos agarrado y pasamos la lana por los dos y así cerramos. Entonces esto vamos a ir repitiendo cuantas veces ustedes lo desean. Vamos a ir trabajando. Si que ustedes quieren hacerlo un poco más largo, no hay problema, ¿sí? Pero como les digo, tiene que haber 7 acá en la agujita. Acá hay 3, 4, 5 y 7 total. Entonces siempre agarramos esto de aquí,
y pasamos la aguja como queriendo cerrar y metemos la aguja en acá donde hemos agarrado y pasamos por los dos. Espero que me hayan entendido bien. Entonces esto se va repitiendo, una cadena, elevamos el tamaño que queremos, metemos en donde hemos cerrado el punto y hacemos 7 puntos en total. 3, 4 y 5. 3, 6, 7, 8 y 9. Acá ya me pasé, ¿sí? Siempre contando para que ustedes puedan pasar. Aunque a veces yo también en este tipo de tejido a veces me paso, a veces hago menos. Pero les recomiendo que lo hagan de acuerdo a lo que tienen que hacer. Y así vamos a ir haciendo, ¿sí? Y ustedes pueden hacer el tamaño que quieran. Como les digo, en el trabajo que vamos a hacer, esto vamos a hacer de más largo. Y les voy a explicar cómo vamos a hacer, obviamente detalladamente les voy a explicar. Entonces así vamos a ir trabajando. El largo que ustedes quieran lo van a trabajar. Voy a trabajar un poquito más para poderles enseñar cómo vamos a hacer el final. Y también cómo vamos a hacer cada vez que volteemos la vuelta cuando estemos avanzando. Bueno, aquí ya trabajé un poquito más, como ustedes pueden ver. Lo pueden hacer el largo que ustedes deseen. Ahora lo que vamos a hacer es para poder ir avanzando para este lado. Entonces lo que vamos a hacer, como ya hemos trabajado en este punto, nos vamos a tirar en este punto, ¿sí? Entonces vamos a hacer una lazada y metemos. Y en acá ya va a ser en total 8 lazadas, ¿sí? Se van a aumentar porque estamos haciendo una lazada. Ya, aquí haremos el largo que ustedes desean hacer, el tamaño, lo que ustedes desean hacer. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer una cadena y levantamos los 7 lazadas que tenemos que tener en la aguja. Repetimos, ¿sí? 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos que tener 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero esto no lo vamos a cerrar. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a ir aquí. Hemos trabajado ya en aquí, entonces lo que vamos a hacer es ir aquí. Entonces hacemos una lazada, pero ahora la diferencia es que con esta lazada vamos a tener 8 lazadas en total en la aguja. Ya no 7, sino más serían 8 lo que vamos a trabajar aquí, pero se repite de la misma manera. Entonces agarramos y metemos la aguja y jalamos. Y ahí ya tenemos 2, repetimos, ahí va 4, repetimos, ahí va 6 y repetimos y ahí va 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso tampoco no lo vamos a cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos también acá al siguiente, ¿sí? Porque hemos trabajado acá, entonces vamos a irnos acá al siguiente y también hacemos una lazada y vamos a trabajar 8 también. Entonces metemos, ahí tenemos 2, otro, ahí tenemos 4, otra lazada, ahí tenemos 6 y otra lazada. Y ahí tenemos 8 en total, ¿sí? 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces lo que ahora vamos a hacer, ya que hemos trabajado de 3, vamos a cerrar estos 3 juntos igual como les he enseñado. Vamos a agarrar de aquí y esto vamos a pasar por los 3. La lazada vamos a pasar por los 3 para poder cerrar, pero sin soltar ese de aquí, no se olviden, no tienen que soltarlo. Entonces pasamos, ¿sí? Cuando lo van a ir agarrando mucha práctica va a ser muy sencillo. Entonces ahí lo jalamos y metemos la aguja aquí. Y lo que vamos a hacer es pasar y cerrar por los 2. Y así hemos empezado a hacer para ir trabajando para allá. Entonces ya hemos trabajado así, como ustedes pueden ver. Entonces vamos a ir trabajando
Sí, ahora lo que vamos a hacer, ya que hemos terminado eso de aquí, vamos a hacer una cadena. Siempre en las lazadas que vamos a tener para la aguja van a ser 7, 8, 7, 8. ¿Sí? Se van a dar cuenta y cuando lo van a agarrar el ritmo, solito solamente va a ser 7 y 8. No deben hacer menos ni tampoco más, pero no se va a notar mucho si lo hacen más o menos, pero yo prefiero decirles que lo hagan así, de 7 a 8, 7, 8. De acuerdo a cómo van a ir tejiendo, se va a presentar a ser 7 o 8. Entonces, no lo hagan menos ni tampoco más. Vamos a elevar y acá vamos a tener 7, ¿sí? Allá va 2, 3, 5 y 7. Acá vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero ahora aquí vamos a trabajar que es en acá, ¿sí? En acá. Entonces vamos a hacer una lazada, más esta lazada sería 8, porque acá vamos a trabajar 7 y más esta lazada se vuelve 8. Entonces vamos a meter la aguja y vamos a trabajar. Tenemos ahí 2, 4, 6 y 8. Y tienen que haber 8 en la aguja. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces no lo vamos a cerrar, de igual manera así va a quedar como ustedes ven. Y ahora también nos vamos aquí, porque ya acá hemos trabajado. Entonces vamos a hacer una lazada y nos metemos acá al siguiente y con esta lazada sería 8 en total. Entonces vamos a trabajar, ahí va 2, 4, 6 y 8. Entonces ya que tenemos 3 en la aguja, igual que aquí, ¿sí? Solamente que es un poco diferente, pero igual se repite teniendo 3. Entonces vamos a agarrar en aquí y vamos a pasar por todo lo que hemos tejido de los 3, pasamos con mucho cuidado. Entonces metemos la aguja aquí y cerramos por los 2 pasando con un punto deslizado y ya está. Ahí, como ustedes pueden ver, se va trabajando y de igual manera esto se repite. Entonces hacemos una cadena, levantamos y trabajamos ahí los puntos 3, 5 y 7. Siempre en este lado vamos a hacer 7, pero para aquí ya son 8, porque vamos a hacer una lazada más en total y sería 8. Entonces nos cerramos este, hacemos una lazada y nos vamos aquí, porque ya hemos trabajado acá, entonces nos vamos acá. Metemos y jalamos. Ahí hay 2, 4, 6 y 8. Y ya tenemos acá 2. Igual estos 2 no los cerramos y nos vamos al siguiente. De igual manera hacemos una lazada y de igual manera metemos aquí, porque aquí ya hemos trabajado. Entonces hacemos, ahí va 2, 4, 6 y 8. Entonces ya tenemos 8 en la aguja y tenemos los 3 para poder cerrar juntos. Y lo que hacemos es agarrar este hilo de acá y pasamos el hilo por los 3 y metemos la aguja por donde hemos agarrado y cerramos con un punto deslizado. Y aquí ustedes pueden apreciar lo que se va trabajando el punto. ¿Sí? Y así vamos a ir trabajando hasta acá, hasta el final. ¿Sí? Y luego también les enseño cómo vamos a ir haciendo para arriba. Aquí pueden ver que yo ya terminé el final, hasta el final. Sí, y el último puntito que hicimos, la primera cadena, yo metí este de acá en la primera cadena que hicimos y se va a notar. Entonces, así es, terminando esta primera vuelta, como ustedes pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer es una cadena en la cual yo ya lo hice, ¿sí? Y volteamos el labor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es elevar y vamos a trabajar 7 en total, 3, 5 y 7.
entonces tenemos que tener 7 en la aguja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esto vamos a cerrar siempre agarrando esto de aquí, pasamos y metemos la aguja donde hemos agarrado y ahí recién cerramos con un nudo deslizado. Entonces vamos a hacer ahora otra cadena más, ¿sí? Y vamos a elevar esto y también vamos a repetir en total 7 puntos y vamos a meter en aquí en donde hemos cerrado vamos a meter la aguja. Entonces hacemos una lazada y ahí tenemos 3, 5 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Y lo que vamos a hacer ahora es que esto de aquí no lo vamos a cerrar y lo que vamos a hacer que ya como hemos trabajado aquí nos vamos a ir aquí. Entonces hacemos una lazada y en aquí vamos a trabajar 8 puntos porque más esta lazada sería 8. Entonces metemos la aguja ahí, jalamos, tenemos 2, jalamos, tenemos 4, 6, lazada y 8. Entonces esto también no cerramos, lo dejamos así y lo que vamos a hacer ahora también es igual a hacer una lazada. Hacemos la lazada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí porque ya hemos trabajado aquí y también vamos a hacer en total 8. 2, 4, lazada, 6, lazada y 8. Y ahora cerramos esto de aquí. Agarrando esto de aquí, lo cerramos por todo sin soltar esto de aquí. Metemos la aguja ahí y recién cerramos con un punto deslizado. Y esto se repite. Así como iniciamos en aquí, se repite de igual manera cuando vamos a ir dando la vuelta terminando, siempre se repite. Entonces estos 3 ya los saben repetir también porque lo hemos trabajado en la primera vuelta. Entonces esto es repetitivo y espero que me hayan entendido muy bien. Esto vamos a trabajarle con una chompita que va a ser para una bebé. Entonces en el próximo proyecto espero que lo puedan manejar muy bien para poder hacer este proyecto que es el tejido para una chompita de una bebé. Listo, bye.